Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Retomamos nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema de la colonización portuguesa, en donde básicamente estaremos observando e iremos analizando de cómo los portugueses se instalaron prácticamente en América y los diferentes aspectos que lo puedan caracterizar. Así tenemos la colonización portuguesa y fundación del Brasil. El primero de los navegantes en pisar el territorio brasilero fue el español Vicente Ñanes Pinzón en enero del año 1500. Entonces, el primero, básicamente uno de los primeros navegantes en pisar el territorio brasilero fue el español Vicente Ñanes Pinzón. Luego hizo lo mismo el navegante portugués Pedro Álvarez Cabral, al que denominó tierra de Veracruz, luego se denominó Santa Cruz y finalmente Brasil, en alusión al palo de Brasil. Entonces, el segundo en pisar el suelo brasilero o el territorio de Brasil, que hoy en día conocemos con ese nombre, fue Pedro Álvarez Cabral. Primeramente a este territorio le llamaron Veracruz, luego cambiaron y le dieron otro nombre que es Santa Cruz y finalmente se quedó con el nombre de Brasil, en alusión al palo de Brasil. El monarca portugués, el rey Don Juan III, se dio cuenta de las ventajas y de las utilidades y de lo que podía sacar provecho de esta tierra, de esta extensa tierra o de este extenso territorio del Brasil. Entonces preparó prácticamente en el año 1530 una tripulación de navegantes y envió una flota al mando de don Martín Alfonso de Sousa. Una vez instalado en el Brasil o en el territorio extenso de portugués de las colonias, dividió este territorio en 15 distritos y capitanías y luego volvería a cambiar y puso al nombre Brasil puso al Brasil en manos de un gobernador general que era Tomé de Sousa, que se encargó de organizar el Brasil y fundar numerosas ciudades. Entonces, para que pudiese hacer este trabajo de administración y división en diferentes ciudades, fue nombrado a cargo de un gobernador general que se llamaba Tomé de Sousa. En esta parte estaremos analizando las características generales de la colonización portuguesa en América. Primeramente vamos en lo político. Ya habíamos hablado de una extensión del territorio de Brasil y a su vez tenía una diversidad de clima y otros accidentes geográficos que tuvo también que ellos prácticamente tuvieron que desarrollarse primeramente en las costas hacia el océano Atlántico. ¿Para qué? Para tener también muchos cuidados con los aborígenes que estaban habitando la zona, que normalmente eran los tupí guaraníes, y también de su otro rival, que son los españoles, por también tener las mismas ideas de colonización. Entonces, esto básicamente, primeramente, estuvimos observando en lo político, que se habían instalado en las costas del Océano Atlántico. Siguiendo en el plano político, era fundamental para el monarca portugués, el rey Portugal, al crear la primera gobernación, y esta gobernación estaba dividida en 15 capitanías que eran vitalicia y hereditaria. ¿Qué significa vitalicia y hereditaria? Significa que los gobernadores
que estaban administrando o gobernando sus ciudades prácticamente lo hacían de por vida. Y una vez que hayan muerto o hayan fallecido, le sucedería seguramente su hijo mayor, para que pudiese gobernar y pudiese administrar esa ciudad. Por eso habla de capitanías vitalicia y hereditaria. Los gobernadores formaban una clase dirigencial muy privilegiada, vinculada a la tierra, que solo aceptaba la autoridad del monarca. Entonces, prácticamente estos gobernadores eran los amos y dueños en América, pero sí tenían que rendir cuentas al monarca que estaba instalado en Portugal. El primer capitán general del Brasil tuvo su virreinato en la ciudad de Bahía hasta el año 1763 para luego residir en la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, la primera capitanía general o la primera ciudad del virreinato se había instalado en Bahía en el año 1763, para luego esto poder pasar a otra ciudad que era la ciudad de Río de Janeiro. Ahora nos abocaremos a observar y analizar en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual. Básicamente, la Compañía de Jesús tuvo una labor y un trabajo preponderante en esta área de evangelizar a todos los ciudadanos que se encontraban en la zona, porque también porque por otra parte los bandeirantes los bandeirantes realizaban el trabajo de la esclavitud de los indígenas y de los habitantes que venían y que se habían también instalado en ella, que normalmente también traían del África para hacer trabajos forzosos a las personas de color oscura, que lo conocemos vulgarmente, lo decimos de color negro. Entonces, estos eran los esclavos que trabajaban en las grandes extensiones de tierras para las grandes autoridades. Entonces, de esta manera, la Compañía de Jesús realizaban un equilibrio, sobre todo en la parte de la evangelización y en la parte espiritual. En este punto también observaremos en lo económico. Básicamente la colonización portuguesa tuvo un trabajo preponderante en la agricultura, donde realizaban las plantaciones de tabaco, las plantaciones de azúcar, también de algodón, para luego poder enviar a las fábricas textiles en la confección de diferentes prendas. Entonces, su primera base económica es en la agricultura y el aprovechamiento y la utilización de los recursos naturales que le ofrecía este extenso territorio. Nuevamente, aparte de la agricultura, pasamos a la ganadería vacuna, donde también sirvió un importante ingreso para la economía de la colonización portuguesa, y de esta manera también el progreso de otras ciudades como Minas Gerais o Goiás, que básicamente florecieron con el ingreso y el avance económico que tuvieron esas zonas. En lo referente a lo social, de la colonización portuguesa, podemos mencionar que este extenso territorio estaba habitado por grupos de diferentes lugares europeos que se habían instalado en esta región por diversos motivos. Tal es así que podíamos observar o encontrar en la región del Brasil ciudadanos holandeses, franceses, ingleses, españoles y por aventureros de diferentes nacionalidades también. Esto nos referimos básicamente en el siglo XVI.
Siguiendo el plano social, ya prácticamente en el siglo XVII, la población ya estuvo dividida entre personas que manejaban los ingenios y el comercio, constituyendo una aristocracia terratenientes, feudales, europeos, que sustentaban sus economías en el trabajo de la persona oscura, del trabajo esclavo, de la persona de color negro. Y acá nuestro punto de la clase social habla de que personas importantes de una clase alta, aristocrática, entonces básicamente habíamos mencionado que había gente importante que ha denominado a una aristocracia de clase alta, de gente con buenos ingresos económicos altos, y también con características de terratenientes. ¿Por qué hablan de esas personas importantes como terratenientes? Y terratenientes porque son personas que tenían a su cargo grandes propiedades, grandes extensiones de tierras que estaban dentro de su patrimonio. ¿Y por qué feudales? ¿Por qué como feudales europeos? Porque normalmente las personas adineradas con grandes, con grande poder económico tenían a su cargo el trabajo de personas en sus tierras, ya sea en el cultivo, ya sea en la ganadería, y a su vez se los pagaba con protección y con alimentos. Entonces, por eso habla de terratenientes feudales, porque tenían bajo su dominio esclavos de indígenas o personas de color que no, se lo conocían como negros, y básicamente trabajaban en la agricultura o en la ganadería para sus propiedades a cambio de protección y a cambio de alimentos de parte del patrón, en este caso de la persona importante, que era denominada como también una característica aristocracia. Ya comenzamos entonces siguiendo siempre en el siglo XVII, la sociedad contaba básicamente con una población muy interesante, una población de clase mestiza que básicamente culturalmente estaba mezclada de cultura europea, sobre todo, con una gran influencia de la cultura europea, mestiza, por supuesto. Esto es siempre en lo referente a lo social. En este punto estaremos observando cuál era la situación de los esclavos del Brasil. Normalmente los esclavos del Brasil eran las personas oscuras, de color vulgarmente llamado del color negro, y en efecto correspondió a los franceses y holandeses el privilegio de manejar este mercado de la trata de personas oscuras, de los negros, destinados a las haciendas. Habíamos mencionado que estas personas de color oscuro o personas que eran llamados también los negros en esa época también, eran estos grupos europeos manejaban y luego hacía un mercado para que pudiesen trabajar en las grandes haciendas, que eran las propiedades de ganadería o de agricultura. Según las estadísticas de la época, entre 1550 a 1850, fueron distribuidos por todo el Brasil una cantidad aproximada de 2.500.000 de personas de color oscuras, que eran los negros, procedentes de Nueva Guinea, el Congo, Angola y Mozambique. Todo esto, por supuesto, corresponden al continente africano. Y siguiendo con nuestro tema de la situación de los esclavos en Brasil, ya prácticamente en el siglo XVIII se prohibió la esclavitud en Brasil. Y estas ideas básicamente son traídas de Europa, sobre todo con las influencias de la Revolución Francesa, o mejor dicho, con las influencias de los grandes pensadores de la Ilustración, que era tratar a las personas, ya sea del color que sea, tratarlos con dignidad como seres humanos.
Entonces, en el siglo XVIII se prohíbe la esclavitud en Brasil. En lo que hace referencia a la cultura en Brasil o en las colonias de Portugal, tiene una variada y marcada culturalidad debido a su diversidad de población que tienen, que son básicamente europeos de diferentes lugares, como franceses, holandeses, italianos y otras culturas de otros lugares europeos. Entonces tiene literatura, poesía, pintura, escultura, y también los jesuitas dejaron una importante cultura en el país de Brasil, sobre todo religiosa, donde sobresale la figura del padre José de Anchieta. También recibió la influencia de otras partes de la cultura europea. Entonces, variada la cultura en Brasil en cuanto a literatura, pintura y escultura se refiere, y sobre todo la religiosa que legaron los trabajos de los jesuitas. En este punto estaremos también analizando de qué manera se produce la independencia del Brasil de los monarcas portugueses. Tal era la situación histórica de la colonia portuguesa del Brasil cuando se produjeron en la península ibérica las guerras napoleónicas. Entonces, ya en la península ibérica se produjeron guerras napoleónicas. En efecto, Napoleón, que era francés, envió un ejército hacia Portugal a través de la frontera española, lo que produjo que el príncipe Juan y la mayoría de la corte embarcaran en Lisboa dirigiéndose al Brasil, convirtiéndose a Río de Janeiro en sede del gobierno real de Portugal, beneficiando al Brasil económicamente. Entonces, Napoleón Bonaparte al frente de Francia envía un destacamento militar o una flota hacia la frontera de España con Brasil. Tal es así que el rey produce su retirada o se refugia en su colonia. Sale a través de Lisboa, llega hasta Brasil, hasta el territorio del Brasil. Desde allí prácticamente está siendo comandado y gobernado en los lugares, desde ese lugar, básicamente su país, que es la monarquía portuguesa. Entonces, esos son los primeros hechos que sucedieron a fin de poder ir luego hilando la independencia del Brasil. Primeramente, entonces, Napoleón invade o se aposta al Portugal, y el rey de Portugal sale de su territorio y se instala en su colonia en Brasil. El príncipe Juan heredó la corona portuguesa como Juan VI en marzo de 1816, dejándose que el régimen revolucionario creciera. Tuvo que enfrentarse a varios conflictos con los brasileños. Entonces, el príncipe Juan heredó la corona portuguesa como Juan VI en el año 1816. Y de esta manera se acrecentó las revoluciones y que tuvo que enfrentarse a los brasileros. Hasta partir en 1821 hacia Portugal, hasta partir en el 1821 hacia Portugal, dejando a su hijo Dom Pedro, regente del Brasil, que posteriormente reclamó la independencia de la colonia y se atribuyó el título del primer emperador del Brasil. Entonces, su hijo Pedro de Juan, cuando Juan parte hacia el Brasil, hacia el año 1821, se queda como regente
y luego él reclamó esa independencia de la colonia, hacerse libre e independiente de Portugal, y se atribuyó el título del primer emperador del Brasil. Entonces, Pedro se atribuyó el título del primer emperador del Brasil porque era prácticamente también heredero de Juan, que era que estaba instalado en su colonia, que luego tuvo que viajar, y de esta manera se produce la independencia del Brasil de la corona o del monarca de Portugal. Bueno, y de esta manera se produce entonces, hoy en día conocemos como el país libre e independiente, el país de Brasil. Bueno, hasta aquí hemos llegado, apreciados jóvenes. Ustedes tendrán una actividad conclusiva en la plataforma de Classroom.